Vieja, aún recuerdo esa tarde en la sierra, cuando el viento bajaba desde los cerros como si trajera mensajes antiguos. El cielo estaba gris y el frío mordía los huesos, pero había algo en el aire que me inquietaba el corazón, como si la Pachamama misma estuviera guardando silencio para que escucháramos algo importante. Yo también lo sentí, viejo, mientras acomodaba la leña y miraba el camino vacío que baja del cerro. Nuestro pueblo siempre fue pequeño, de pocas casas y muchas historias guardadas en las piedras, allí donde todos se conocen, pero no todos se miran de verdad. Y esa tarde, sin saberlo, íbamos a aprender a mirar distinto, algo que cambiaría todo. La Navidad ya se había ido, viejo. Las luces se habían apagado y las visitas regresaron a sus caminos. Y el silencio de los días comunes, esos días donde Dios parece hablar más bajo. Fue entonces cuando lo vi, allá lejos, caminando despacio por el sendero blanco, una silueta pequeña contra la inmensidad del cerro, luchando contra el viento. Como si cada paso le costara más que una palabra dicha en voz alta. Porque tus ojos cambiaron, se pusieron serios, atentos. Como cuando uno presiente peligro. Hijo, escúchame bien. Hay personas que llegan sin hacer ruido, no tocan la puerta de inmediato, no piden ayuda a gritos, pero cargan un cansancio que se nota incluso desde lejos. Ese niño caminaba con la cabeza baja, viejo, no miraba las casas, no miraba el cielo, miraba el suelo como quien teme seguir existiendo. Cuando se acercó más, pude ver su ropa, vieja y rota por el uso, demasiado delgada para ese frío que cala hasta el alma, y los huesos y sus manos rojas temblaban no solo de frío, sino de miedo. Yo sentí un nudo en el pecho, viejo, porque ninguna criatura debería conocer ese temblor, ese que no viene solo del clima, sino del abandono, de la soledad, ese que nace cuando uno siente que no hay lugar en el mundo. No corrimos hacia él de inmediato, y eso me pesa decirlo, porque a veces el miedo nos frena incluso cuando sabemos qué hacer. Tememos involucrarnos, tememos cambiar nuestra calma. Pero el niño se detuvo frente a nuestra casa, viejo, no porque supiera quiénes éramos, sino porque ya no podía seguir caminando. Se quedó ahí, de pie, respirando con dificultad, como si cada aliento fuera una decisión entre seguir o rendirse. Y en ese instante entendí que Dios no siempre llama con golpes fuertes. A veces Dios se queda parado frente a tu puerta, viejo, esperando que seas tú quien decida abrir, esperando que tu miedo no sea más grande que tu amor. Cuando finalmente abrí la puerta, el frío entró primero. Pero detrás del frío venía una historia que no conocíamos. Una historia que iba a marcarnos para siempre. El niño levantó la mirada apenas, viejo. Sus ojos eran grandes, oscuros, cansados de preguntar sin respuesta, y su voz salió tan bajita que casi no parecía humana. Señor, dijo apenas, como si esa palabra pesara más que todo su cuerpo, como si no estuviera seguro de merecer una oportunidad de ser escuchado. En ese momento, viejo, supe que nuestra vida ya no iba a ser la misma, que sería diferente, porque hay encuentros que no se olvidan, y hay decisiones que te acompañan hasta el último día. Hijo, lo que pasó después no fue un milagro ruidoso. Fue algo sorprendente. No hubo luces del cielo ni voces fuertes. Solo dos viejos aprendiendo a amar mejor. Vieja, cuando lo hicimos pasar, el fuego parecía pequeño frente a tanto frío acumulado. El niño no se acercó de inmediato, como si no confiara en el calor, como si hubiera aprendido que lo bueno también se pierde rápido. Yo puse una manta sobre sus hombros con cuidado, viejo, temiendo que un gesto brusco lo hiciera retroceder, porque hay niños que no conocen la ternura y le tienen miedo. Sus manos seguían temblando aún cerca del fuego. No era solo el cuerpo, era el alma la que no encontraba descanso, como si llevara muchas noches caminando sin destino. Le ofrecí un poco de sopa caliente, viejo, y la miró largo rato antes de tomarla. Como si estuviera decidiendo si merecía recibir algo sin dar nada a cambio. Cuando por fin bebió,
Cerró los ojos un segundo y en ese gesto pequeño vi algo romperse por dentro, como cuando el dolor se rinde por cansancio. Fue ahí cuando empezó a hablar, viejo, no porque se lo pidiéramos, sino porque el silencio ya no le alcanzaba. Nos contó que venía de más arriba, de una comunidad lejana, que su madre había enfermado y luego se fue, y que su padre se perdió en la bebida absurda y se refundió en la tristeza. Dijo que nadie lo echó exactamente, viejo, pero que nadie lo detuvo cuando decidió irse, y a veces eso duele más que un rechazo directo. Hijo, hay abandonos que no se dicen en voz alta, simplemente ocurren cuando nadie pregunta cómo estás. El niño nos miraba mientras hablaba, viejo, como esperando que también nosotros lo dejáramos ir, como si su historia siempre terminara igual, sin ausencia, sin nada especial para nadie. Yo sentí rabia, no contra nadie en particular, sino contra un mundo que se acostumbra al sufrimiento ajeno, que normaliza que un niño camine solo en la nieve, sin importarte a nadie lo que le pueda ocurrir. Y sentí miedo, viejo, porque ayudarlo significaba cambiar nuestra rutina, significaba abrir la puerta no solo esa noche, sino quién sabe por cuánto tiempo más impredeciblemente. Nos miramos en silencio, vieja, ese silencio donde se toman las decisiones más grandes, esas que no se anuncian, pero se sienten. Pensé en todo lo que no teníamos, viejo, en nuestra edad, en nuestras fuerzas, en nuestros límites, y aún así sentí que decir no nos iba a doler más. No sé por qué, pero tuve esa sensación. Le pregunté su nombre con voz tranquila, como quien intenta anclar a alguien a la vida. Y él lo dijo bajito, casi pidiendo permiso para existir. Qué triste momento, de verdad. Cuando escuché su nombre, viejo, sentí que ya no era solo un niño, era alguien, era historia, era responsabilidad. Esa noche casi no dormimos, vieja, no por el ruido, sino por los pensamientos, porque el amor verdadero no deja descansar fácil. Yo miraba el techo, viejo, y le pedí a Dios en silencio que no nos soltara la mano, porque sabíamos que desde ese momento nada sería igual, todo sería diferente. El niño dormía cerca del fuego, respirando por fin con calma, y al verlo entendí algo que nunca olvidé. Hay personas que solo necesitan un lugar seguro para empezar a sanar. Pero también supe, viejo, que el camino recién empezaba y que amar de verdad siempre tiene un precio. Hijo, nadie te prepara para cargar historias ajenas, pero cuando decides hacerlo, Dios camina contigo aunque no lo veas. Al amanecer el humo ya salía de nuestra chimenea y eso fue suficiente para que el pueblo empezara a mirar distinto, porque cuando algo cambia, aunque sea pequeño, siempre incomoda de fastidia y a veces hasta incomoda. Yo sentí esas miradas antes de verlas, viejo, como si el aire se volviera más pesado al caminar, como si llevara una culpa que aún no entendía. Sentía que no había explicación para ello. Algunos preguntaron con tono amable, otros no preguntaron nada, y eso fue peor, porque el silencio del juicio es más complejo, corta más que las palabras. Escuché murmullos mientras iba por agua, viejo. Decían que éramos viejos para hacernos cargo de problemas ajenos, que bastante teníamos con sobrevivir, la comida, nuestras medicinas, nuestros animales, y ahora alguien más. Uno incluso dijo que no sabíamos de dónde venía el niño, que podía traer desgracia, enfermedad o mala suerte, como si el dolor fuera contagioso solo cuando es ajeno. Yo quise responder, viejo, pero me di cuenta de que hay oídos cerrados que no escuchan de verdad, y palabras de todo tipo, buenas o malas, que se pierden antes de salir de la boca. El niño se dio cuenta, vieja. Los niños sienten el rechazo incluso cuando se disfraza de cortesía, y empezó a hacerse pequeño, a sentirse menos que los demás, a hablar menos, a desaparecer. Una noche me preguntó en voz baja, viejo, si tenía que irse para no causarnos problemas, y esa pregunta me partió el alma en silencio. Porque nadie debería aprender tan temprano que su presencia estorba, que su existencia necesita permiso. Esa noche recé como hacía años no lo hacía, viejo, no pidiendo comodidad, sino fuerza para no fallar. Yo también dudé, vieja, no de Dios, sino de mí mismo.
de si aún tenía el corazón lo suficientemente grande. El pueblo seguía hablando, viejo, y cada palabra era como una piedra lanzada a la casa, aunque nunca tocara las paredes. Un día vinieron a decirnos directamente que no era prudente seguir con eso, que lo mejor era enviarlo a otro lugar. Yo los miré a los ojos, viejo, y entendí que la prudencia muchas veces es solo miedo bien vestido y que la fe casi siempre parece imprudente. Qué triste saber todo ello, me duele mucho, viejito lindo. Les dije que el niño no era una carga, que era una vida, y que las vidas no se mueven como muebles. Se fueron molestos, viejo, y el silencio que dejaron fue pesado, como si la montaña misma estuviera observando. Esa noche no hubo luna, y el viento golpeaba fuerte la casa, como si todo estuviera siendo probado. El niño tuvo fiebre, viejo, y yo temblaba no de frío, sino de miedo a perderlo. Lo sostuve en mis brazos como hacía años no sostenía a nadie, y entendí que el amor no pregunta si conviene, simplemente se queda y lo hace para siempre. Le hablé bajito mientras dormía, viejo, no sé si me escuchó, pero yo necesitaba que supiera que no estaba solo. Esa madrugada pensé en rendirme, no por falta de amor, sino por exceso de cansancio. Y aún así, viejo, cuando salió el sol y el niño respiró mejor, supe que abandonar nunca iba a ser una opción real. Porque hay decisiones que, una vez tomadas desde el alma, ya no se pueden deshacer, aunque todo alrededor te empuje a hacerlo. Dios guarda silencio a veces, viejo, no porque no esté, sino porque espera que elijamos quiénes somos. Y nosotros ya habíamos elegido, vieja, aunque el precio fuera alto, aunque el camino se volviera más estrecho. Vieja, el niño despertó distinto esa mañana. Ya no temblaba, ya no se encogía como quien pide permiso para existir. Sus ojos tenían una calma que no era de este mundo. Era un brillo natural y muy diferente a los demás, y sonreí por él. Yo lo vi sentarse junto al fuego, viejo, mirar las brasas como si entendiera cosas que nosotros apenas intuíamos, y por primera vez sentí que él nos estaba cuidando a nosotros. Me habló despacio, sin miedo, me preguntó si podía quedarse incluso cuando sanara, como si la herida más grande no estuviera en el cuerpo. Le respondí sin pensar, viejo, que esta casa no se abre por temporadas, que cuando uno entra al corazón ya no sale. Esa misma tarde el pueblo cambió de tono. Ya no eran murmullos, eran visitas, preguntas disfrazadas de preocupación. Traían pan, traían palabras suaves, pero yo sabía que no todos venían por amor. Algunos venían por curiosidad, por querer enterarse de lo que estaba ocurriendo, otros por culpa. El niño los miraba sin rencor, como quien entiende que la dureza no siempre es maldad, sino miedo acumulado. Una mujer lloró al verlo, viejo. Dijo que le recordaba a su hijo que se fue sin despedirse, y el niño la abrazó sin preguntar nada, sin decir ni una sola palabra, ya que todo lo reflejaba en el rostro. Ahí lo entendí, vieja. No vino a ser salvado, vino a despertar lo que estaba dormido. Esa noche me confesó algo, viejo. Dijo que había caminado mucho antes de llegar. Le pregunté por su familia y bajó la mirada sin tristeza, como quien ya hizo las paces con la pérdida. Me dijo que no todos nacen para quedarse, viejo. Algunos nacen para pasar, para dejar una marca y seguir. Y sentí miedo, vieja, no de perderlo, sino de que fuera verdad. Y eso me entristeció mucho, demasiado, diría yo. El último amanecer fue silencioso, demasiado tranquilo para ser normal, como si la montaña contuviera la respiración. El niño se levantó temprano, se puso su abrigo gastado y me miró con una sonrisa que no era de despedida, sino de gratitud. Me abrazó largo, viejo, como si quisiera dejar su latido grabado en mi pecho, y me dijo que ya era suficiente. Le pregunté si volvería y respondió que nunca se va quien cambia un corazón, solo deja de ser visto. Salió caminando despacio, viejo, y aunque lo seguimos con la mirada, en un punto simplemente ya no estaba. No hubo huellas en la nieve, no hubo ruido, solo un fuego que seguía ardiendo fuerte. El pueblo habló por días, cada quien inventó su versión, porque la verdad a veces es demasiado grande. Yo no dije nada, vieja, porque hay encuentros que no se explican, se honran.
Desde entonces la casa no volvió a ser la misma, no porque creciera, sino porque se llenó. Aprendí que Dios no siempre llega con señales del cielo. A veces llega con frío, con hambre, con miedo. Y entendí, viejo, que amar no es abrir la puerta cuando conviene, sino cuando cuesta hacerlo. Si ese niño fue un ángel o no, eso ya no importa, porque hizo su trabajo. Nos enseñó que la Navidad no es una fecha, viejo, es una decisión, una que se toma incluso cuando nadie aplaude. Y si vuelve algún día, vieja, no tocará la puerta, porque esta casa ya aprendió a estar abierta. Porque quien ama de verdad, viejo, nunca vuelve a cerrar, ni siquiera cuando duele.